La Kabbalah se puede estudiar, lo que no es seguro es que se pueda aprender. Quiero decir que uno nunca llega al fondo del asunto, ya que tiene muchísimo que ver con lo que nosotros llamamos en la tradición hebrea la Torah Shebe'al Peh, es decir, la tradición oral. Es una tradición oral. Está la tradición escrita, que es la Torah, el Talmud, todos los textos sagrados de la tradición del pueblo hebreo. Pero después hay otra corriente paralela del pensamiento que es la tradición oral. Esta tradición oral es prácticamente coetánea, paralela a la tradición escrita, ya que la primera referencia a la palabra Kabbalah que nosotros encontramos aparece en el Pirkei Avot, o el Tratado de los Principios, un texto que luego se incorporó al Talmud, que registra más o menos la época de la entrada en Jericó, poco antes de la conquista, en el momento en que la enseñanza es transmitida de Moisés y Aarón a Josué. Josué entra y transmite esa enseñanza a los ancianos, y los ancianos así sucesivamente hasta el día de hoy. Y entonces, ese Pirkei Avot, el Tratado de los Principios, dice: Moisés recibió, kibel en hebreo significa recibió una enseñanza que fue transmitiendo sucesivamente a las generaciones posteriores. Ese kibel es la raíz de la palabra Kabbalah, y se alude a través de ese verbo a la tradición oral. Por lo tanto, dicen los maestros, libre es aquel que trabaja para la Torah, libre es aquel que estudia la Torah. Pero lo cierto es que, como esto fue grabado en bajo relieve, en la piedra, hay que liberar a la piedra de piedra para grabar. Por lo tanto, ciertamente la enseñanza fue excavada en la piedra, se liberó a la piedra de la piedra, y eso confirió libertad a esta enseñanza. Como ven, una versión diría: directamente nos quedamos en lo que está grabado, no es necesaria esta interpretación, pero esta interpretación constituye el grueso de la Kabbalah, que es básicamente una tradición oral. Pero si yo descompongo la palabra Kabbalah, y voy a hacer un primer truco de magia para todos, encuentro que en la palabra Kabbalah hay 2 o 3 palabras claves. Por ejemplo, Kahal, que da Kehilá, que significa comunidad. Y también la palabra Lahav, que significa llama. Y la palabra Lev, que significa corazón. Por lo tanto, la Kabbalah estudia el fuego común que arde en nuestros corazones. Con el tiempo, el Talmud reflejará algo extraordinario. Dice: las palabras de los maestros y las palabras de la Torá arden como el fuego. Si uno se aleja demasiado, se muere de frío. Pero si se acerca demasiado, se quema. Entonces, mantener la distancia es lo que justifica la manito de metal con la que se lee la Torá, porque el texto es radioactivo. Bueno, hay 3 grandes pilares de la Kabbalah. Como digo, el más importante, quizá el que detona todo esto, se llama Sefer Yetzirah, o libro de la formación o creación, comentado ya en el siglo X por Saadia Gaon, un gran maestro de Bagdad, pero libro muy anterior, probablemente alejandrino, de los primeros siglos de la era cristiana. Y en ese libro se habla precisamente de los 32 senderos de sabiduría, y se dice que esa enseñanza le fue transmitida a Abraham, y que Abraham a su vez la transmitió a su progenie. Ese libro es un libro de gramática, es un libro de astronomía, es un libro de historia, es un libro realmente apasionante, muy difícil de entender, con comentaristas a lo largo de los siglos. Para mí el más importante fue un joven rabino americano que murió a los 30 y tantos años, que se llamaba Aryeh Kaplan, y que se consigue la obra de Kaplan. Es un libro muy sesudo. Sí, era un matemático, y todos los aspectos numerológicos del comentario de Kaplan son extraordinarios. Luego hay un salto en el cual ese libro va fomentando otras ideas, y aparece en la Provenza, en Francia, más o menos en el año 1100, el libro de la claridad, Sefer HaBahir, que es el que yo digo que traduje. No, el Zohar es posterior. En el Bahir vemos algo interesante, que es
la estructura taquigráfica del libro. Es decir, el libro recoge diálogos entre un maestro, Ben Nahanuya o Nehunya, creo que se llamaba, y sus discípulos, que dialogan sobre ciertos versículos, del Yetzirah, y que recogen cosas de la tradición oral y de alguna manera reflejan lo que Scholem denominó el ideario y el pensamiento del grupo Iyun. Iyun en hebreo significa contemplación, viene de Ain, ojo. Era un grupo que se reunía a meditar, a contemplar, y que basaban sus enseñanzas en el Yetzirah y en lo que se estaba consolidando en ese momento, que era el Valle. Ese libro es llevado por Isaac el Ciego, un famoso cabalista provenzal, a Girona, que está casi en la frontera francesa, en Cataluña. Y ahí se desarrolla la escuela de Girona, cuyo gran maestro fue Ramban o Nachmanides. Estudiando en profundidad, uno se vuelve naturalmente más moral porque se vuelve más cuidadoso y más respetuoso y más cauto en sus juicios y en sus relaciones con los demás. Pero repito, si uno tiene un temperamento ortodoxo, es decir, conservador, repetidor, etcétera, etcétera, eso aumentará esa tendencia. Pero si uno es un liberal romántico, verá el aspecto poético, y si uno es un paseante, verá solo una parte muy superficial de esta enseñanza profunda como el océano y realmente enriquecedora, y que en estos momentos interesa no solamente a miles de judíos en todo el mundo, sino a mucha gente que viene de fuera del judaísmo y que descubre que los judíos han conservado una tradición milenaria de una profundidad extraordinaria y de una modernidad asombrosa.